todo lo que has hecho, todo lo que has permitido durante todo este año profético, Señor. Por lo tanto, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente, todos juntos declaramos el año de la reconciliación. Esta noche de compartir con ustedes la palabra del Señor. Nuestro pastor, nuestro profeta está ministrando en otra parte del cuerpo de Cristo, así es que el Señor me ha regalado este privilegio hoy. Quiero que me acompañe a orar en lo que mis hermanos pueden ir bajando, les agradezco. Y vamos a orar para que el Señor nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Entonces, acompáñenme. Incline ahí su rostro a manera de concentración y dígale: Señor, estoy delante de ti hoy. Yo vengo rociando la sangre de Cristo sobre cada uno de los que aquí estamos para presentarnos hoy delante de ti, confiadamente delante del trono de la gracia, de donde sabemos que viene el oportuno socorro. Te pido, Señor, que nos mires con olor grato, fragante delante de ti, con el aroma de nuestro hermano mayor, de nuestro Señor Jesucristo, y que nos concedas en esta noche poder, Señor, llevar el rema de tu palabra, que podamos crecer espiritualmente por el mandato de tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También reprendo toda distracción, todo problema que quiera venir a enturbiar lo que tú nos quieres dar hoy, es puesto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que somos tierra buena, tierra fértil, tierra abonada, que lleva la semilla a germinar, a crecer, a fortalecerse, a dar flor, a dar fruto, en el nombre de Jesús. Gracias, mi buen Señor. Amén y amén. El tema que le quiero compartir hoy se llama la mentira de los gabaonitas. Y aquí vamos a irnos a Josué 10:6, que es la primera cita que quiero que miremos, en donde dice: los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos. Sube rápidamente a nosotros, sálvanos, ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Aquí estamos viendo una parte del pueblo
que los gabaonitas no eran israelitas, pero eran protegidos por los israelitas. Si usted se puede dar cuenta, a ellos se les había levantado una batalla, una lucha. Y lo primero que ellos hicieron fue enviarle un mensaje a Josué diciéndole: socórrenos, ayúdanos. ¿Qué les daba a ellos este derecho si no eran israelitas? Miremos cómo Josué sube a Gilgal a defender a los gabaonitas, él y toda la gente de guerra de Israel y los valientes guerreros, y el Señor les da la victoria. O sea, ellos no eran parte del pueblo de Dios, pero ellos estaban dentro del pueblo de Dios y el Señor velaba por ellos. Pues dice, no les tengas miedo, le dice Dios a Josué, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos te podrá resistir. Y como usted bien sabe, si ha leído esta parte de la historia bíblica, ellos llevaron la victoria en el nombre del Señor. ¿Quiénes eran los gabaonitas? ¿Por qué estaban metidos dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué podían desplazarse dentro del pueblo, incluso servir para las cosas del altar? ¿Por qué los gabaonitas tenían el derecho de ser defendidos por el pueblo de Israel? Entonces, esta historia empieza con la fama que el pueblo de Israel se venía haciendo desde que el Señor, con mano poderosa y extendida, los había sacado de Egipto. Ellos habían estado 430 años como esclavos de los egipcios, pero el clamor de ellos subió a Dios y Dios en su misericordia envió un libertador que es figura de Cristo, que se llama Moisés. Y usted conoce la historia, cómo las 10 plagas destruyeron Egipto, cómo Faraón no tuvo más opción que dejarlos salir, cómo el mar se partió en dos para que ellos pudieran pasar el mar en seco y el agua estaba cuajada del lado derecho y del lado izquierdo y no se ahogaron, mas los ejércitos de Faraón perecieron en aquel lugar. Usted sabe cómo se abrió el río Jordán para que ellos pasaran hacia la tierra prometida, cómo ellos fueron viendo las maravillas de Dios. Y podríamos ver plaga por plaga, podríamos ver, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, y aquella tierra a la que ellos iban para conquistarla escuchó el nombre de nuestro Señor. Y eso pasa muchas veces en las congregaciones hoy en día. La fama del Señor se empieza a extender por todos los rincones, las maravillas, los milagros que Él está haciendo en la vida de nosotros, como con mano extendida, como con brazo fuerte, el Señor nos ha ido sacando. Y estas personas conocieron lo que nosotros ya sabemos, lo que dice Job 35:5, Dios es grande, Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Y entonces aquí se separan en dos los grupos, porque cuando oyeron los reyes que estaban del otro lado del Jordán, en las montañas y en los llanos, oyeron aquello que Josué y el pueblo de Israel venía tomando posesión de todo y venciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos decidieron levantarse para pelear en contra de ellos. Esa fue la estrategia, mas no fue la estrategia de los gabaonitas, porque los gabaonitas, que eran un pueblo que estaba también ahí en Canaán, cuando se enteraron, dice en Josué 9:3, que ellos lo que le habían hecho a Jericó, usaron de astucia y fueron como embajadores delante de Josué, pero no se presentaron tal como ellos eran, sino que ellos se vistieron de una mentira y tomaron alforjas viejas sobre sus asnos, odre de vino viejos, rotos y remendados, sandalias gastadas y remendadas en sus pies, vestidos viejos sobre sí y todo el pan de su provisión. En la Biblia Reina Valera del año 60 dice, estaba seco y estaba mohoso. Entonces estos hombres
se presentaron ante aquel Dios y ante aquel pueblo que venía arrasando todo con fama, demostrando las glorias de Dios, y ellos, queriendo participar de eso, se metieron dentro del pueblo e hicieron que Josué y los príncipes de Israel hicieran una alianza con ellos. Ellos le dijeron: nosotros traemos todo desgastado porque venimos de una tierra muy, muy lejana, pero hemos oído del Dios de ustedes y nosotros queremos ser partícipes de eso. Josué todavía les pregunta: ¿no será que ustedes son de por aquí? No, les dicen ellos: mira, este pan nosotros lo guardamos antes de salir y ahora ya está viejo, mohoso. Mira estas sandalias, cómo están de desgastadas, estas alforjas, nuestra ropa está vieja, porque hemos andado mucho tiempo para venir a buscarlos a ustedes. Y entonces hicieron alianza, y aquella alianza era la que los tenía protegidos. Hace unos par de días yo estaba platicando con el Señor y yo le decía: Padre bendito, dime por qué dentro del pueblo de nosotros hay personas que no pueden participar, que no pueden degustar de lo que los demás estamos degustando, porque hay personas que en ciertas áreas de su vida son reincidentes, no obtienen la victoria. Porque hay personas que necesitan que tú extiendas tu mano y eso no ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor ponía en mi corazón a través de este tema que nosotros muchas veces hemos tenido actitudes de gabaonitas. Estamos dentro del pueblo, pero hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nosotros para obtener la victoria completa. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: venimos de tierra muy lejana. Y lo que ya le expliqué. Entonces, cuando ellos a los 3 días se dan cuenta de que los habían engañado, no los podían matar, pues había alianza. Y la alianza era firme porque había sido hecha delante de Dios. Y dice la Biblia, por cierto, que ellos no consultaron a Dios antes de hacer la alianza. Nosotros a veces también pudiera ser que en la vida nuestra estemos haciendo alianza con gabaonitas y que eso nos esté quitando nuestra bendición. Y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que examinar nuestro campamento y pedirle perdón a Dios para que nosotros retomemos lo que es nuestro. Hace poco una persona me decía todo lo que el éxito que yo había alcanzado en mi negocio, todo lo que yo le había contado, porque ella me había contado su testimonio, que la gente se le acercaba y le preguntaba: a ver, decime, ¿con qué brujo estás yendo? No, les decía ella, yo no voy con brujo alguno. Yo me he rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Él me ha bendecido abundantemente. Esta misma hermana me aborda y me dice: ¿qué hago? Mi suerte se volteó. Mi suerte se acabó. Aquello que le vine a dar yo testimonio a usted. Pero esta hermana había metido a una persona dentro de su casa sin consultarle a Dios. Entonces nosotros tenemos que examinar qué es lo que estamos haciendo, porque a veces obramos a la ligera. No le estoy diciendo que toda la gente a la que usted le puede tender la mano le va a pasar eso. Le estoy diciendo que nosotros tenemos que consultarle a Dios antes. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres no hallaban qué hacer. Y entonces Josué se reúne con los líderes y les dice: vamos a hacer esto. Los vamos a dejar vivir. Nos engañaron. Los vamos a dejar vivir para que la ira de Dios no venga sobre nosotros a causa de ese juramento que nosotros hicimos. Eso sí, ellos nos van a servir de por vida. Y estos gabaonitas fueron los que les proveían de leña y de agua a los que iban a la casa de Dios para hacer el sacrificio. Dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Entonces estamos hablando de gente que sí viene a la iglesia, que sí participa quizás hasta en el servicio a Dios, pero que lleva una vida frustrada porque no ha alcanzado lo que mira que otros hermanos tienen, porque no se siente con la misma libertad económica, no se siente con la misma restauración en su hogar, porque quizás tiene problemas legales,
porque quizás hay una enfermedad que le acosa, pero nosotros tenemos que entender que la motivación con la que nosotros nos acercamos a Dios es muy importante. Si nosotros venimos acá para servirnos de Dios o para servir a Dios, lo tenemos que amar a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el primer y más grande mandamiento. Pero a veces nosotros solo queremos la provisión y desechamos al proveedor. A veces nosotros queremos la sanidad y desechamos al sanador. ¿En qué forma lo hacemos? Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces no puede ser que queramos los beneficios del Señor, pero no queramos una relación con el Señor que nos da los beneficios y estamos enamorados de las bendiciones y no del que bendice. Es tiempo hoy de frenar y de recapacitar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y llamándolos Josué, dicen Josué 9:22, y voy a leer el 23 también. Les dijo: ustedes, ¿por qué nos engañaron? Nos dijeron que habitaban lejos de nosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois. Hay gente dentro del pueblo de Dios que por sus actitudes de Gabaonita tienen maldiciones, tienen cadenas de hierro que van arrastrando y no han logrado salir de ellas, pecados de los que no han podido salir, deficiencias de las que no han podido soltar, carencias que tienen en su alma, en su economía, en su salud, porque hay una maldición que está operando en esa persona. Porque cuando vinieron a la casa de Dios, vinieron porque oyeron que aquí estaba la gloria de Dios, pero no vinieron para adorar al que es todo adorable. Porque el que está enamorado, el que adora a Dios, el que puso a Dios en primer lugar, no importa las circunstancias que se muevan alrededor, sigue fiel hasta el final. No venimos por lo que Él nos da, venimos porque lo amamos. Puede haber altibajos en nuestra vida, pero seguimos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque lo que nos mueve es Él, no lo que Él nos da. Cuando nosotros venimos por lo que el Señor nos da, entonces nosotros tenemos otro Señor y no podemos tener dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Yo puse este pensamiento aquí. Las maravillas que Dios está haciendo hace que personas se acerquen a la congregación. Pero no todos a veces se desarrollan de la misma manera en la vida cristiana, ni pueden gozarse de esas maravillas como estas personas pueden ver que le está pasando a otros. Los gabaonitas no tuvieron acceso a las bendiciones, participaban del culto porque ellos llevaban la leña, llevaban el agua, pero no pudieron ser más que abastecedores, porque en el fondo ellos venían buscando la fama de la que ellos habían oído hablar. Entonces, nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros cuál es la iniciativa con la que nos hemos acercado a Dios. ¿Cuál es la motivación para nosotros estar buscando a Dios? Deuteronomio 5:29 asegura que Dios quiere que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien siempre. Pero Él pone una condición. Él dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que tuvieran temor de Jehová, guardaran mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien por siempre? Pero entonces nosotros tenemos que tener temor de Jehová, tenemos que buscar las ordenanzas de Dios, lo que Él quiere para nosotros con todo nuestro corazón. Examinemos poco a poco qué era lo que estos gabaonitas venían arrastrando con ellos. ¿Qué eran esas actitudes de gabaonita de las que nosotros hoy nos vamos a deshacer en el nombre de Jesús? Primero, vamos a ver los odres de vino viejos. Y cuando hablamos de odres de vino, porque hay odres de leche y hay odres de agua también en la Biblia, pero dice específicamente que el odre que esta gente traía era de vino. Dice la Biblia: nadie echa vino nuevo en odres viejos.
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres de vino los hacían de piel de oveja. Entonces los odres son ustedes y soy yo. Y el Señor está diciendo que Él está derramando de su vino en la congregación constantemente, pero que si nosotros no cambiamos esas viejas actitudes que venimos arrastrando del mundo, aquel vino va a romper nuestro odre viejo. Para que el vino se contenga y no tengamos pérdida, tenemos que renovar el odre. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque sin vino la iglesia se debilita, pues el vino en la Biblia es figura de alegría, de gozo, y la Escritura misma dice que el gozo del Señor es la fuerza de la iglesia. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿No será que tú te has sentido debilitado últimamente? ¿No será que tú perdiste tu alegría, tu gozo? Y que tú hoy tienes que pedirle al Señor que te renueve el odre, que te renueve a ti para que puedas contener el gozo, el vino que Él te quiere dar. La Biblia dice en Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que oyendo la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por la palabra, tropiezan. Es el mismo concepto. Estamos contentos mientras estamos en la iglesia, estamos gozosos mientras estamos aquí, pero una vez que salimos de acá, el vino se escurre, porque el odre se revienta. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé hoy odres nuevos. El vino para que tenga vida, porque los que saben de catar vino, dice que el vino puede estar muerto, pero el vino se mantiene con vida y lo mantienen con vida trasvasándolo. Dios siempre tiene vino nuevo para nosotros. Vino nuevo, pero tiene que ser echado en odres nuevos. Las sandalias que estos hombres traían desgastadas, nos hablan del Evangelio, porque siempre las sandalias van a hablar del Evangelio. La Escritura dice en Nahum 1:15, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Está hablando de los pies, y el apóstol Pablo en Efesios 6:14 y 15, cuando él está hablando de la armadura del cristiano, nos dice que nosotros tenemos que calzarnos con el evangelio de paz. Y esto nos habla de un evangelio que no busca pleito. El ejército de Dios es el único ejército del mundo que es enviado a batallar en paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de sus pies. ¿Cómo es que nosotros ganamos nuestras guerras? En paz. Las sandalias, el caminar. Aquí nos está hablando de que la palabra no se tiene que quedar en la cabeza. Porque yo conozco cristianos que saben mucho de Biblia, pero la viven muy poco. Y esa es la cadena que andan arrastrando como gabaonitas. Por eso es que no salen de sus problemas. Te pueden repetir un discipulado de memoria. Te pueden repetir una prédica de memoria, pero su vida no tiene una transformación, porque es necesario que la palabra baje de la cabeza y llegue a los pies y nosotros caminemos sobre esas verdades que están escritas en la Biblia. Cuando eso empiece a pasar, vamos a empezar a ser transformados. Y muchas veces se va a evidenciar en lo belicosos que somos, en lo peleoneros. Porque este evangelio tiene sandalias de paz. Cuando solamente se está convencido, pero no se pone en práctica lo que uno cree, se corre el riesgo de dejar de hacer lo que a Dios le agrada, de no poder integrarse debido a que no tenemos ceñidas las mismas sandalias. O sea que llegamos a la iglesia convencidos de que ahí se mueve Dios, pero practicando
un evangelio distinto. Yo conozco gente aquí, le voy a poner un ejemplo. Se metieron al curso de doctrina básica, se les explicaba con la palabra, porque con pie de imprenta. Creemos que la mujer, me voy a inventar, se cubre la cabeza por esta y esta razón. Aquí está en la Biblia y eso es lo que dice ahí. Y la persona en el examen contestaba lo opuesto. Le voy a poner otro ejemplo más práctico. Digamos que en el examen decía falso o verdadero. Las mujeres que usan pantalón se van a ir al infierno. Verdadero. Entonces no habían entendido la clase, ¿va? Y así la doctrina tiene que ser defendida. Pero para defenderla yo tengo que abrirme a un cambio de mente que baje hasta mis pies. Sobre el ayuno. Entre más ayuno, más obtengo lo que quiero de Dios, falso o verdadero. La persona ponía verdadero, lo cual es falso. Entonces nosotros tenemos que volver a aprender. Entonces, dice Éxodo 3:5, Él dijo a Moisés, no te acerques aquí, primero quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en donde tú estás parado es tierra santa. Para nosotros poder ponernos en el nuevo caminar que Dios nos quiere dar esta noche, vamos a tener que tirar las sandalias viejas. ¿Cuántos se apuntan? Y aconteció, dice Éxodo 2:11, que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos, y miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El caminar original de Moisés era un caminar de violencia y muerte. Y Dios le dijo, Moisés, si vamos a entrar en este caminar, vas a tener que quitarte esas sandalias que traes. Quita las sandalias de tus pies. Porque de otra manera no vas a poder llevar el evangelio de paz del que yo te estoy predicando. Cuán hermosos, le dice el Señor a la iglesia, son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Si nosotros queremos que Dios diga, ala, qué lindo el caminar que tú tienes, vamos a tener que dejar que Dios haga una transformación en la forma en que nosotros veníamos caminando hasta hoy. La Biblia dice que nosotros tenemos que llevar calzado de tejón. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí con seda. El tejón nos habla del ministerio apostólico en esta figura, porque el tejón puede nadar en las profundidades. El tejón es un animal que si lo muerde la serpiente, se queda como muerto, pero luego revive otra vez y sigue caminando. Puede enfrentarse a la investidura de Satanás y quizá quede como muerto, pero se puede volver a levantar. El tejón es uno que prefiere morir antes de que le manchen su vestidura. Prefiere que lo maten. Estamos hablando de un caminar hermoso delante de Dios, un caminar que sabe combatir al enemigo, un caminar que sabe guardar su pureza en Dios, un caminar hermoso de tejón. Otra cosa que llevaban ellos eran vestidos viejos. Esta palabra viejo original habla de desgastar, y esto nos habla de personas que vienen desgastadas a la iglesia, que vienen decaídas, consumidas y que necesitan un toque de parte de Dios. Quitarse, incluso, ¿sabe?, la cobertura de donde venían. Dios nos quiere dar sandalias nuevas, pero primero nos pide que nos quitemos las que traíamos. Ahora nos está diciendo, ya te quitaste el evangelio viejo ese que traías y ahora es tiempo de que te quites la cobertura que traías.
porque si no, no te vas a poder poner la cobertura nueva. Y eso lo podemos ver aquí cuando en segundo libro de Reyes 2:11, aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Eliseo le había pedido a Elías que él quería el doble de la porción que él tenía. Cuando Elías sube, le deja su manto, porque el manto habla de la asignación, habla del privilegio. Pero este hombre, antes de recibir la asignación, rasgó sus propias vestiduras para después tomar, alzó, dice luego, el manto de Elías que se le había caído, y volvió y separó la orilla del Jordán, e inmediatamente tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro lado, y pasó Eliseo. Si queremos ver milagros, si queremos ver maravillas bajo el manto que estamos cubiertos, tenemos que quitarnos el manto viejo que traemos de otros ministerios, de otras congregaciones. En Israel a los ciegos les ponían un manto negro encima. Y este Bartimeo, dice la Biblia, que estaba un día ahí en Jericó, y cuando los discípulos y el Señor iban caminando, este hombre daba voces al Señor Jesucristo diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso está en Marcos 10, y en el verso 49 se detuvo y dijo el Señor: llámenlo, llamen al ciego, anímate, levántate, que el Señor te está llamando. Y él sabía que no se podía encontrar con mi Señor si no se quitaba el manto de ciego que llevaba. Hay muchos que leen las escrituras y no entienden qué es lo que están leyendo, porque hay una ceguera en ellos. Se sientan y dicen: ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? Y el Señor te está diciendo: si te vas a acercar a mí, quítate ese manto que traes anterior. Quítate el manto de ceguera. Arrojando el manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. ¿Y cómo hago para quitarme el manto? Pues lo que tienes que hacer es, en un acto de recoger el manto que has traído y quitarlo de ti en el nombre de Jesús, y dirigirte a Jesús. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante, ¿sabe qué? El hombre empezó a ver lo que no miraba. Y así va a pasar con algunos aquí. Van a empezar a abrir las escrituras y van a empezar a ver lo que no habían entendido. Van a empezar a ver los remas que no se les había ocurrido jamás que estuvieran ahí. Van a decir: Dios mío, ¿cómo no vi esto antes? Pero es necesario que nosotros quitemos las costumbres que traemos anteriores. También Faraón, dice, mandó a llamar a José a la cárcel, y este José, para poder ir delante de Faraón, primero mudó sus ropas. Eso está en Génesis 41:14, porque nosotros no nos podemos presentar delante del rey con la cobertura que traíamos antigua, con la vestidura del mundo. Entonces, el otro punto es pan mohoso. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuál vimos primero? ¿Quién se recuerda? ¿Perdón? Odres viejos. ¿Qué más? Luego las sandalias. Luego vimos las vestiduras viejas, y ahorita vamos a entrar a ver el pan mohoso. Mateo 4:4 nos deja ver que el pan es tipo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros en nuestra casa dejamos que el pan se ponga mohoso, quiere decir que nosotros menospreciamos la provisión que tenemos. ¿Estamos todos de acuerdo? El pan se puso viejo y se puso mohoso porque nosotros lo ignoramos, lo dejamos ahí. Y esto nos habla a nosotros de ignorar la palabra de Dios, de no tomarla en cuenta, de decir: ay, no, yo no voy a ir hoy al culto. Ay, estoy cansado.
Yo mejor me voy a salir un rato, yo mejor, y nosotros hagamos a un lado lo que Dios nos está enseñando. La Biblia dice que Dios nos ordena que todos los días recojamos su palabra. He aquí, dice Jehová dijo a Moisés en Éxodo 16:4, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Cuántos han recibido ese pan que desciende del cielo? Y el pueblo tiene que hacer un esfuerzo, se tiene que levantar, se tiene que salir y tiene que recoger diariamente la porción de ese día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuántos saben que la palabra la tenemos que buscar todos los días? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aún en la oración, nosotros tenemos que orar todos los días. Señor, ¿me podrías dar por favor el pan de toda esta semana? No, el pan nuestro de cada día. Y se refiere no solo a la provisión física de alimentos, sino se refiere a nuestra búsqueda de la palabra. Y les dijo Moisés, dice Éxodo 16:19, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y se puso hediondo y Moisés se enojó con ellos. Todos los días tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que quitarnos esa pereza espiritual de no estar leyendo la palabra. Si tú no le atinas a estarla leyendo, pues por lo menos conéctate a oír las prédicas del ministerio, del apóstol. Que te gane el deseo de escuchar una prédica antes de ver una película. Y que digas, voy a ver que el Señor, el pan nuestro de hoy, yo necesito tu ración, yo necesito la provisión. No quiero, Señor, menospreciar tu palabra y que ese pan se ponga mohoso. Otra manera de menospreciar el pan es cuando estamos aquí pensando en que por lástima que no vino la fulana. ¿Cómo no vino mi suegra hoy? A esa desventurada le caía bien este tema. Pero la suegra no está aquí. Quien está es usted. ¿Sabe? La Biblia da a entender que la palabra es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dice la Biblia que la palabra profética, que se está refiriendo a la Biblia, no a las profecías, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y a mí se me asemeja como esos reflectores que usan en el cine, que van enfocando al que está actuando en ese momento. Y así es cuando estamos predicando, esos reflectores van pasando enfrente de cada uno de nosotros. Y el Señor alumbra nuestras tinieblas con su luz, con su palabra. Y se trata de examinarnos a nosotros mismos y no de examinar al que no vino, sino de aprovechar. No importa lo que la gente diga, la gente no te va a juzgar en el día del juicio. Cuando se hace el llamado y que uno diga, la pastora habló hoy de las mentiras, pero yo me calculo que no soy mentiroso, pero voy a pasar, Señor, porque la Biblia incluso habla del pecado que nos es oculto. David le decía a Dios que por favor lo librara del pecado oculto. Incluso pudiera ser ese pecado oculto el pecado ancestral que está en nosotros y que no conocemos, aquella iniquidad que hemos ido heredando de nuestros padres. Ya casi vamos a ir terminando, no se desespere. Alforjas viejas. Y tomó su cayado en su mano, dice Primera de Samuel 17:40, y está hablando de David, pero no David el rey. En este caso está hablando de David el pastor, el que se iba al campo y pastoreaba las ovejas. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue
hacia el filisteo. Esa palabra, zurrón, significa alforja. Los pastores tienen alforja. Y estas alforjas viejas que traían los gabaonitas venían vacías, porque ellos solo estaban aparentando. Ellos no habían hecho un largo viaje como ellos le dijeron a Josué. Y la figura de estas alforjas hoy es la vacíez que nosotros tenemos a veces para relacionarnos con Dios. Como la Biblia nos deja ver en 1 de Pedro 1:18 que nosotros fuimos rescatados de la vacía manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres y que fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con vacieces? Me refiero a que muchas veces fuimos enseñados a ver las cosas terrenales antes que las cosas espirituales. Nos fuimos enseñados a que sopesaba más las cosas de aquí de la tierra. Uno lo puede ver en tantos ejemplos. Me recuerdo una persona que tenía privilegio aquí en la congregación, eso era ya en la otra iglesia donde venimos, del otro establecimiento, porque no es que nos hayamos cambiado de ministerio, sino de establecimiento, ¿verdad? Y allá en aquella iglesia, esta persona tenía privilegio en sala cuna, pero le salió trabajo de hacer unas empanadas, porque el enemigo es enemigo, ¿verdad? El diablo es diablo. Y el día que le dieron el privilegio de hacer las empanadas fue un día domingo. Entonces la persona sopesó privilegio, empanadas y bien material. Y entonces llamó a su coordinadora y le dijo: yo no voy a poder estar el domingo chineando bebés porque tengo que entregar unas empanadas. Y bueno, hermana, si esa es tu elección, ¿verdad? ¿Nosotros qué podemos hacer? Pero a la hermana, despuesito de eso, el día lunes, el Señor le quebró la mano. ¿Con qué se hicieron las empanadas? Con las manos. A veces Dios va a perniquebrarnos para que entendamos, porque a veces nos tiene que hablar en figuritas. Teníamos también una hermana que ella había pedido el privilegio, allá en la otra iglesia, antes teníamos los cultos los días jueves. ¿Quiénes se recuerdan de eso? Esta hermana dijo: yo quiero el privilegio de hacer la limpieza los jueves. Se le entregó la llave del templo y esta persona iba a hacer limpieza los días jueves por mucho tiempo. Fue su servicio a Dios, callada la boca, sin decirle nada a nadie, sin ganar ninguna remuneración económica. Limpiaba el templo los días jueves. Un día me llamó y me dijo: estoy entregando mi privilegio. Porque por eso es que le digo que nosotros no tenemos que tener fluctuaciones en nuestra relación con Dios, porque muchas veces somos nosotros mismos que nos hemos metido en líos y queremos que el que nos la pague sea Dios. Y eso lo dice un versículo, que la insensatez del hombre tuerce su camino y de ahí contra Jehová se irrita su corazón. Entonces nosotros tenemos que seguir de frente en la relación con el Señor, pase lo que pase, sin importar lo que está alrededor, porque nosotros no venimos, o digamos las que nos hemos casado. ¿Cuántas hermanas casadas hay aquí? Nosotros no nos casamos por lo que ellos nos iban a dar. Hermanas, les voy a dar otra oportunidad. Nosotras no nos casamos por lo que ellos nos iban a dar, ¿verdad? Nos casamos por amor, como dicen por ahí, en las buenas y en las malas. Y ellos en las flacas y en las gordas. Y le hacen ganas. Y nosotras en el pelo y en la calvicie. ¿O no? Esta cosa del evangelio es como la mafia. De aquí no salimos más que muertos, porque estamos en una relación y un pacto de amor. Amén. Entonces esta hermana me llama y me dice: hermana, yo ya no, ¿verdad?
Saliendo el día que le tocaba el privilegio de limpiar, de una tontería, bajando una acera, una banqueta, se le quebró el pie. En cama, varios meses. Aquella mujer que no le gustaba que nadie le hiciera nada en su casa porque lo hacía ella misma, sus hijas la tenían que atender y estaba que se jalaba de los cabellos. Porque nosotros hemos perdido a veces la línea entre lo eterno y lo temporal. Si usted tiene su bebé recién nacido, ¿usted qué piensa? A este niño yo le tengo que dar provisión de alimentos, más adelante le tengo que dar provisión de ropa, que esté cobijado, que no le falte abrigo. Esas son las dos cosas más importantes, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y lo espiritual? Porque le damos más importancia a que tenga educación que a lo espiritual. Pero nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo cuidado que tenemos para el cuerpo y para el alma, lo deberíamos de tener para el espíritu. Porque las cosas de aquí que se miran, dice 2 Corintios 4:18 en esa cita, son temporales. Pero las cosas del Espíritu de Dios, del reino de lo celestial, esas son eternas. ¿Qué nos vamos a poder llevar de aquí? Solamente lo que hayamos hecho para el reino de Dios. Y vamos a una eternidad. A una eternidad. Cuando nosotros venimos acá a la tierra como espíritus, ya existíamos antes de entrar a la tierra. Nosotros no somos un cuerpo al que Dios le asignó un espíritu. Nosotros somos un espíritu al que Dios le asignó un cuerpo. El cuerpo solo es un vehículo para transitar en un planeta llamado Tierra. ¿Y de qué está hecho el cuerpo? Del polvo de la tierra. La Biblia nos deja ver que somos seres preexistenciales. La tierra solo es un lugar de paso. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Este no es el lugar final. No nos aferremos tanto al mundo y a sus costumbres y al planeta, porque nosotros estamos aquí de paso. Esta es una estación de paso. Muchos de nosotros cuando venimos aquí a la tierra ya habíamos aceptado a Cristo allá en la preexistencia. No nos recordamos porque tenemos una amnesia divina, pero la Biblia dice que el que oyó y aprendió del Padre es el que viene a Cristo. Y lo dice en verbo en pasado, el que oyó y aprendió del Padre es el que viene a Cristo. O sea que usted y yo probablemente hasta íbamos a la misma escuela, allá en la preexistencia. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías elegido. Entonces, sabemos por doctrina que hay personas que ya venían salvas, personas que ya venían condenadas como Judas, que es el hijo de perdición, y personas optativas que deciden aquí en la tierra. Entonces, muchas veces cuando miramos casos severos, por ejemplo, conocí el caso de un niño que digamos traía, no sé cómo se dice, que era especial, así se dice ahora, ¿verdad? Que era especial, su mentalidad era la mentalidad de un bebé. Pero
Dios le habló a una sierva de él y le dijo que el niño estaba protegido dentro de la enfermedad. ¿Verdad que para nosotros las cosas espirituales no tienen mucha lógica? Porque aquel niño no había pecado. Ya es un hombre, pero tiene la mentalidad de un bebé. Dios tiene en muy alta estima a ese espíritu para haberlo puesto en esa cárcel con la mentalidad de un bebé. Pero explíqueselo a la mamá, que es la que lo tiene que cuidar. No lo va a entender. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, a veces lloramos por la partida de un ser querido y no sabemos que Dios le ha librado de una perdición eterna. Tenemos que aprender a ver las cosas desde otro ángulo. Nosotros decimos que las cosas de Dios son sobrenaturales. ¿Y no será que lo sobrenatural es lo que nosotros vivimos? Y que en donde Él se mueve, eso es lo natural realmente. ¿Se recuerda aquel coro que cantamos que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan? Una persona se acercó y me dijo: cantamos ese coro, pero yo no sé qué significa eso. Y entonces yo le dije: es que estamos en un sueño. Esta no es la realidad. Las personas que se mueven y que pueden ver el ámbito espiritual dicen que los verdes de las plantas son más profundos, más vivos, más verdes, que los colores del cielo tienen unas tonalidades que no hay aquí. Recuérdese que la naturaleza del planeta está caída, tanto de los animales como de nosotros, como de las plantas. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, ¿quién es Sión? Dice la Biblia. La iglesia. Cuando el Señor haga volver la cautividad de la iglesia, seremos como los que estaban soñando. Y entonces vamos a abrir nuestros ojos a la realidad. La pregunta es: ¿cuánto nosotros invertimos en el reino eterno? Hazte tesoros en el reino donde ni la polilla ni el orín corrompen. No importa el precio del reloj que andes cargando, no te lo vas a poder llevar. No importa el precio del automóvil que conduces, no te lo vas a poder llevar. No importa el título universitario que hayas alcanzado, no te lo vas a poder llevar. Si lo tienes, enhorabuena. Enhorabuena. Abraham fue uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra y era hijo de Dios. Y es el padre Abraham. Yo no estoy diciendo que los bienes materiales sean malos, estoy diciendo que cuando nosotros ponemos lo material antes que lo espiritual, estamos arriesgando nuestra herencia eterna. Porque allá hay una herencia preparada para ti y para mí. Pero la pregunta es: ¿cuánto nosotros hemos invertido en el reino eterno? Le voy a pedir solo al hermano del teclado, es suficiente, que pase acá. Vamos a ministrar esta palabra y le vamos a pedir hoy a Dios: si tú te has sentido preso, que vienes arrastrando una actitud de gabaonita, hoy es el tiempo de decirle: Señor, yo hasta aquí llegué y yo me quito estas sandalias, me despojo de este vestido, de estas alforjas, de estos odres. ¿Qué me faltó? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? ¿Sabe que ahí están los 5 ministerios? Porque Dios levantó 5 ministerios primarios para combatir contra las 5 actitudes que nosotros traemos como gabaonitas, para que en realidad entremos en adopción como hijos de Dios, como israelitas. Las sandalias representan al evangelista.
¿sí? El odre, porque trae vino en él, y el vino habla de tener gozo, pero no solo de eso. Cuando tomamos la Santa Cena, el pan ministra muerte y el vino ministra vida. ¿Cuál de los ministerios ministra vida sobre la iglesia? El ministerio profético. Entonces el profeta está levantado de parte de Dios para destruir todo odre viejo. El pan habla del ministerio magisterial, porque el pan es la palabra, del que te enseña la palabra. ¿Qué me falta? ¿Cuál? La alforja, ya le di el tip, porque el que llevaba alforja pastoril era David. Entonces el pastor está designado para que se quite toda vacíez que traemos del mundo y que pensemos apreciar las cosas que verdaderamente tienen valor, que son las espirituales. Y las vestiduras, el apóstol, porque el apóstol es el que cubre. 5 ministerios levantó Dios para combatir las 5 actitudes de Gabaonita que nosotros pudiéramos venir arrastrando. Si tú sabes que has estado empantanado en lo mismo, yo quiero que pases acá. Si tú sabes que hay cosas que no has podido dejar, que son cadenas que vienes tú y que ya se volvieron pesadas, es necesario hoy, en el nombre de Jesús, romper esos círculos viciosos. Di en un acto de fe: yo me quito las sandalias que traigo, este caminar del mundo, este caminar viejo, yo me lo vengo quitando en el nombre de Jesús. Y yo le pido a mi buen Señor, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, que les distribuya a cada uno de ustedes sandalias nuevas. A los quien por la fe las están recibiendo, recíbalas en el nombre poderoso de Jesús. Mira, si lo que tú te quieres despojar es de esa vestidura que traías de ceguera, de esa vestidura, de esa cobertura vieja. Si tú estás ya acá con nosotros y has reconocido a mi esposo como tu pastor, como tu profeta, ahora en el nombre de Jesús, en un acto de fe, yo me quito las vestiduras del ministerio de donde yo salí antes. Ahora me las quito en el nombre de Jesús para recibir las nuevas. Toda vestidura vieja sea arrancada de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor está cambiando sandalias viejas por sandalias nuevas, blancas y resplandecientes. El Señor está cambiando vestiduras viejas y raídas, vestiduras negras, está cambiando el Señor por vestiduras nuevas. Tú que eres odre, el Señor ahora en este momento te está entregando odre nuevo para que puedas contener vino nuevo. Si te habían quitado la alegría, si te habían quitado la fuerza de vivir, si te has sentido cansado, que ya no aguantas, debilitado, que te pones a la orilla de tu cama en la mañana y dices: Señor, yo ya no puedo, Señor, qué cansado estoy, qué cansada estoy, porque te quitaron tu gozo, te quitaron tu vino. Y hoy, en el nombre de Jesús, Dios viene quitando ese odre viejo y dándote uno nuevo del año. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe. Y si tú lo que venías arrastrando era un pan viejo, un evangelio viejo y mohoso, un pan que tú habías despreciado, que tal vez se te dio aquí mismo, pero se te enmoheció porque lo menospreciaste, dile: Señor, perdóname,
por haber menospreciado tu palabra en algún momento. Te pido perdón. En el nombre de Jesús me arrepiento de todo corazón. Y me quiero proponer a partir de hoy empezar a atesorar el pan que tú das en esta casa, a empezar a consumirlo diariamente, a empezar a ir a la palabra diariamente, a buscar el pan nuestro de cada día. Incluso, y esto me lo pone el Señor, incluso si hay personas aquí que tiran mucho la comida física, ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, estoy arrepentido, perdóname que por descuido tiras la comida. Dile: Señor, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, perdóname, no me lo tomes en cuenta. En el nombre de Jesús, Dios trae hoy provisión fresca de pan para ti. Recíbela, recíbela. Recibe esa provisión y mañana recibe provisión nuevamente en el nombre de Jesús. ¿Qué me falta ministrar? Ya les ministré el odre, la alforja. Vamos a quitar toda alforja de vacíez vana, que cuando nos vayamos de aquí la llevemos vacía. No, hoy recibe una alforja nueva. Recibe una alforja en la que tú vas a meter los tesoros espirituales que Dios te va a empezar a desatar a partir del día de hoy. Recibe un contenedor para llenarlo de experiencias espirituales. Un contenedor que por ser sobrenatural, por ser de allá del cielo, le caben muchas cosas. Es otra dimensión. Recibe regalos espirituales, experiencias con Dios. En el nombre de Jesús. Dios está en el asunto. Yo le pido al Señor que te saque hoy de los círculos viciosos. Si tú te sentías fracasado en tu economía, despójate de ese manto de gabaonita que traías en el nombre de Jesús. Ya bájale a creer en otra doctrina que no es esta. Ese método no te ha funcionado. Dale una oportunidad a la doctrina que se te está enseñando. Ya quítate esas sandalias que traes. Muévete de sandalias hoy. En el nombre de Jesús. No te aferres a lo viejo. Suelta en el nombre de Jesús. Entrégalo voluntariamente. Dile: Señor, yo te entrego ahora en el nombre de Jesús todas estas cosas viejas que yo venía arrastrando. Dios ni siquiera te está pidiendo algo que está en buen estado. Dios te está pidiendo eso viejo que ya ni el Señor le sirve para nada. Pero déjalo en el altar, en un acto de fe ahora. Déjalo, dile: Señor, aquí está mi manera de pensar. Aquí está mi odre viejo. Aquí está esta cobertura, estas sandalias, este odre, esta alforja, este pan mohoso. Yo me despojo de él. Porque despojándote de estas 5 cosas, estás haciendo espacio para lo que viene nuevo. Como cuando limpias tu closet y te deshaces de lo que ya no sirve, y Dios envía provisión nueva. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe.